En La Máquina del Tiempo, en Leer a Bogotá seguiremos hablando con Gonzalo Arcila sobre los modelos pedagógicos, expresando además una mirada crítica sobre la educación en Colombia. Bien, Gonzalo, estamos en ese momento en que le prometimos a los televidentes una reflexión sobre los modelos pedagógicos, un poquito sobre el fenómeno histórico, y luego, fuera de cámaras, comenzaste a tocar ese tema formidable que es lo de 0 a 5. ¿Qué pasa desde el bebé hasta el preuso de razón, para usar el término jesuita, ¿no? De que a los 7 años se usa la razón? Y meternos con ese tema de la tal puericultura. Entonces, por favor, danos tu visión sobre todo este fenómeno, modelos pedagógicos y modelos de crianza, ¿no? Porque es como si se hubieran fundido, ¿verdad? Entonces ese tema de la puericultura empieza a ser revaluado a principios del siglo XX. La institución del preescolar es una institución fundamental, y esa es una institución en donde se asume una tradición que es una tradición del surgimiento del capitalismo, que hay una figura magnífica que es Rousseau y el Emilio. Entonces, a fines del siglo XIX, los psicólogos genéticos empiezan a preocuparse por esa temática. Estamos hablando de Freud, estamos hablando de Vallon, de Piaget, posteriormente, ya en la década del 50, Brunner, Vygotsky. Y se va René Spitz, ¿no? ¿Es el cerebro, sí o no, una tabula rasa? Entonces a ese niñito, ¿qué se le puede meter y qué no se le puede meter? La psicología genética, en sus diferentes variantes, en última instancia tiene una conclusión. Y es una conclusión derivada del saber espontáneo de las crianzas y de la aproximación sistemática que ya los psicólogos empezaron a realizar, y el nacimiento es un acontecimiento cultural, biológico, de la especie y de cada persona, pero es un acontecimiento cultural. Y ese acontecimiento cultural, ¿no?, es lo que hace que hoy estemos pensando, ¿no?, la pedagogía, ¿no?, desde ese momento. Y aquí aprovecho para, ¿no?, hacer una observación. El saber pedagógico tiene un ámbito. Se ha pedagogizado, en el caso colombiano se ha pedagogizado todo. Eso es un desastre. Decir que hay que hacer pedagogía para que el ciudadano respete los semáforos, que no se pase los semáforos en verde, en rojo. En amarillo incluso, sí. Exacto. Eso no es un problema de pedagogía, ¿no? Ese es un problema distinto. Ese es un problema de información, es un problema de criterio, es un problema de juicio. A un conductor no hay que hacerle pedagogía. Él tiene y él sabe que no se puede, ¿no?, pasar, porque puede producir una catástrofe. Él tiene unos reguladores, en términos kantianos. Exactamente. Él tiene unos reguladores de conciencia, éticos. Una persona adulta. Claro que sí, tiene y reguladores. Al adulto no se le hace pedagogía. Peor, no. Tiene reguladores, y los reguladores pueden comenzar como un como sí y pueden volverse trascendentales. Sí, el terrible acierto kantiano que todavía nos tiene relativamente bien, ¿no? A los humanos, quiero decir. Pero ya no se hace caso a eso, no se habla de la adultez. Qué pena, parece un poco demasiado filosófico esto, pero es una cosa muy importante. De la pedagogía para todo, no.
La pedagogía tiene un límite, ¿no? Los jóvenes saben eso y por eso llega un momento en donde ya no le hacen caso a el abordaje pedagógico porque no quieren que los traten como si fueran nuevas generaciones, sino que los traten como adultos. Como seres humanos. Exactamente, como personas humanas y tenemos autónomas. Y tenemos unos problemas sí. terribles, tenemos unos problemas terribles. Yo no sé si sería el momento, que es dar un salto y un corte al momento actual, ¿verdad? Una educación estratificada, una educación en donde hay, digamos, niños y niñas que inician su proceso educativo con una mezcla digamos, de alta tecnología pedagógica, supuestamente, todo entre comillas, ¿no? Y al mismo tiempo un abandono total de parte de los padres. Y hay otra educación donde todavía los padres tienen mayor influencia, no hay tanta tecnología pedagógica, pero los niños la pasan, digámoslo así, más bueno. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cómo abordamos un fenómeno tan complejo como es en este momento a la luz de lo que estamos trabajando, que es cuál es el modelo pedagógico con el que podríamos salir de este atasco tan profundo en el que está la educación colombiana? Mira, yo creo que hay unos activos muy importantes. El movimiento pedagógico que se configuró en un congreso que se hizo en Bucaramanga en el año 82. Fue una crítica de un enfoque de tecnologista, la famosa tecnología educativa, orientada por un conductismo muy mecanicista y una reivindicación de la pedagogía desde diferentes tradiciones. En este proceso, en el caso específico de los maestros, ellos han ido configurando toda una serie de instituciones. Una institución es la revista Educación y Cultura. Otra institución son los centros de investigaciones docentes. Otra institución son los congresos pedagógicos. Otra es la editorial El Magisterio. Uno se ocupa de los resultados de esa institucionalidad y encuentra unas premisas. Eso ha generado un debate que a su vez ha impactado de alguna manera las políticas públicas. Ahora hay una aproximación de política pública en donde se plantea el tema de los estadios y los ciclos. Eso es muy importante, ¿no? No es lo mismo, ¿no?, un niño de 5 años a un muchacho de 8 o 9, o un joven que está en la transición en su primera juventud, la chica con su menstruación, ¿no? Tú hiciste mención a esa expectativa inmensa, a esa promesa del acuerdo del año 91 que fue la constituyente y la Constitución. Hoy estamos en un momento también de ese tipo. Y en el caso específico, para entrar en asuntos de mínima perspectiva, pero sí, también con una mínima perspectiva. Sí, ¿para dónde va a coger la cosa? ¿Qué se podría hacer? Puede coger, ¿no? Eso sería como lo más... Puede orientarse de una manera que puede ser altamente creativa, ¿no? Este año culmina el segundo plan decenal. Es necesario un tercer plan decenal, o sea, 2015-2025. Coincide con acuerdos globales, planetarios. Acaba de terminar en este mes de mayo, ¿no?, un encuentro, ¿no?, que hizo el balance de lo que se llamó los objetivos del milenio. Eso se hizo en Corea.
Y ahí se plantea que eso lo llaman el post-2015. ¿Cuál es el proyecto global, planetario de educación? Hay algunas formulaciones que son obvias, pero que es muy importante que sean producto de un acuerdo. Y que se resalten. Exacto. Por ejemplo, ¿no? Que la educación es un derecho. Eso no es una mercancía, no es un negocio ni es un servicio, es un derecho. Está ese derecho, ¿no?, en función de la realización de la dignidad humana. Formulaciones abstractas, genéricas, pero de un valor extraordinario. Entonces, un gran debate sobre el plan decenal, ¿no?, y una participación muy vigorosa de los maestros y de FECODE, ¿no?, que no ha sido lo que ha sucedido con los planes decenales previos. El primer plan decenal que se hizo siendo ministra María Emma, ¿no? María Emma, ¿no? María Emma Ese es un Mejía. plan muy sugestivo. El segundo plan, siendo ministra esta señora del gobierno... La sobrina del doctor Uribe. Exactamente. María Cecilia Vélez Juárez. Exacto. No, es un plan, ¿no?, que ella misma confiesa le permitió, ¿no?, hacer el tránsito de una visión puramente tecnocrática de la educación a una visión distinta de la educación. Ella no cuenta muy bien qué quiere decir distinta, Estupendo. pero no Estupendo. lo dice. Es casi una broma. Exactamente. En ninguno de esos dos estuvo vinculado vigorosamente el magisterio y FECODE. Yo creo que en este tercer plan, ¿no?, el magisterio debe y FECODE, ¿no?, deben jugar un papel directriz porque es inherente a su condición, es la responsabilidad de ellos como profesionales de la pedagogía, como investigadores, en una interlocución muy amplia con la sociedad, con las otras profesiones, con los padres de familia, con los jóvenes, con el Estado, con el gobierno, para que el acuerdo no sea un acuerdo gubernamental, sino que sea un acuerdo de la sociedad y que el Estado cumpla la función y empiece efectivamente a abrirse el camino de la configuración del Estado social de derecho. Hemos venido en resolver, como dicen las viejas personas cuando se sientan a hacer constituciones, ¿verdad?, que es una frase que viene desde Rousseau prácticamente, lo que llama la fuente, ¿no?, la fuente de la autoridad, que es la misma fuente del agua. Es donde se reúne la gente por el agua, ¿no? Hemos llegado a resolver esa fórmula. Esperemos que para el 2020, en la mitad del decenio, tengamos muchas cosas buenas que contarle a los colombianos. Pero por ahora la situación está muy enredada, Gonzalo. En la sociedad nuestra, creo que lo del 91 abrió opciones esperanzadoras, ¿no?, que luego tomaron revancha, ¿no?, y hoy estamos en un umbral. Estoy recordando una afirmación de Gaviria, después de, creo que era todavía el secretario de la OEA, en donde, molesto, porque él a veces se sale de las casillas, dijo: esa joda de las privatizaciones, eso hay que acabarlo. Estamos para cerrar esta inquietud que nos queda acerca de la pelea que habita sin duda alguna dentro de la Constitución, que es entre el garantismo y el neoliberalismo. Y estabas recordando, y me pareció muy pertinente que nos hicieras acordar a nosotros y a los televidentes, que Gaviria a veces se porta como un caballero, y en ese momento, cuando dijo eso de las privatizaciones, tendrá, o tal vez sería mejor que se acabara. Entonces, el tema del neoliberalismo, que fue
una concepción muy poderosa, ¿no? Que sus orígenes, ¿no?, se remontan a la década del 80 y hay dos figuras ahí claves que son la Thatcher y Reagan, que asumieron una tesis, ¿no?, contra el capitalismo de Estado. La tesis era muy sencilla, ¿no? El problema es el Estado. Oiga, hay que hacer... Oiga, un segundo. Pongámosle veneno a esta vaina. ¿Las pruebas PISA son de esa vaina? No, un momentico. No, porque es que quiero terminar esta formulación, ¿no? Por eso, pero esa idea de que el problema es el Estado, ¿no?, esa idea colapsó en el año 2007 y 2008. Obviamente. Y al colapsar, colapsó y JP Morgan el ayudó enfoque mucho. neoliberal. Sí, porque JP Morgan ayudó mucho y Goldman Sachs. Y hoy el Estado está interviniendo. Bueno, un momentico. ¿Interviniendo a favor de quién? Un momentico, pero hay un problema. No, es que esto lo digo sobre las orejas, los ojos, las narices y la boca a los pobres colombianos con las pruebas PISA. Sí, entonces sobre eso, usted que es un teórico de la educación, porque eso es pertinente con esto. Sí, entra directo. Claro, entra directo. Eso tiene que ver con el plan decenal y cómo se hace la evaluación y la valoración de las actividades de los jóvenes, los mismos maestros. Por favor. Las pruebas, ¿no?, ese tipo de pruebas estandarizadas, Esa es la palabra, se convierten, ¿no?, en un recurso de control. Son pruebas, ¿no?, que tienen una limitación muy grande, ¿no? Son los famosos tests, ¿no?, test de inteligencia. Eso ha ido modificándose, ahora hay todas unas premisas tecnológicas muy poderosas, ¿no?, gracias a la revolución tecnológica y de la información y de la posibilidad de manejar datos globales. Entonces, un pequeño núcleo, ¿no?, amparado en el respaldo de instituciones globales muy poderosas, ¿no?, ha montado, ¿no?, un negocio, ¿no?, y un enfoque para establecer unas distinciones, ¿no? Hay unos genios y hay unos bobos. Así de sencillo. Mire. Y en el caso de Colombia también, ¿no?, hay un examen que cumple esa función, ¿no?, que es el examen que los muchachos en el 11 grado tienen que presentar, que es el examen de TICFES. Yo hice un trabajo con estudiantes indagando sobre la experiencia del ICFES y del puntaje, ¿no? Y la manera como ellos, ¿no?, relatan esa experiencia es crítica, ¿no?, porque muestran que esa es una experiencia inútil. Es una experiencia inútil para ellos, ¿no? Ellos dicen, a mí me iba a ir mal, ¿no?, porque yo sabía que me iba a ir mal y me fue bien, entonces yo soy un genio, ¿no? Y hay otros muchachos que dicen, yo pensé que me iba a ir bien, ¿no?, y resulta que me fue mal, yo soy un bobo. Y eso ahora se ha resuelto de alguna manera para darle sentido a eso con el famoso proyecto de Serpilo Paga. Una evaluación con sentido profundo no debería ser, ¿no?, en el 11 grado, debería ser cuando se termine el ciclo básico. Claro, en noveno grado. Y esa evaluación sería con un propósito, ¿no? Es, bueno, estos jóvenes, ¿no?, en ese ciclo, ¿no?, que han asimilado, que desde esa asimilación, porque el joven toma decisiones, tiene juicio, empieza a buscar, ¿no?, en los padres de los amigos, en las figuras públicas, modelos, en las figuras públicas. Exacto. Pues hombre, a mí me gustaría ser futbolista, o a mí me gustaría ser político, o a mí me gustaría ser médico. Si estoy en condiciones de ser médico, pues eso sería la indagación y la exploración densa de esos 2 grados, ¿no?, 10º y 11, para que el muchacho se vaya abriendo, ¿no?, a la adultez, ¿no?, ¿qué es lo que voy a hacer, ¿no?, en mi condición de adulto? El pacto que se hace a los 16 años en la vida. Muy Tú bien, lo has dicho. Muy bien, Gonzalo. Muchas gracias, Gonzalo. Ha sido un esfuercito que hemos hecho tú y yo para llevarle al televidente de La Máquina del Tiempo, porque lo que estamos presenciando es el gran salto adelante o no de la sociedad bogotana en su conjunto
alrededor del fenómeno de la educación y de la manera como va a influir en este plan decenal 2015-2025. Este fue un programa de Canal Capital por una televisión más humana.